Gracia y paz de parte del Padre de Jesucristo a todos los hermanos que puedan estar viendo este video. Somos los hermanos de Jesús, fuente de agua viva, y seguimos con la meditación del libro de Génesis. El Génesis, capítulo 41, versículo de 37 a 57, es la porción de hoy, que se titula José, gobernador de Egipto. Aquí veremos ya cuando José es ascendido a gobernador. Y estaremos meditando los tres, pero lo estará dirigiendo nuestro hermano Omar. Así que adelante, Omar. Bienvenido, hermanos, hermanas, gracias y paz del Señor. Entonces, como dijo Tomás, seguimos con Génesis 41:37. El subtítulo dice gobernador de todo Egipto. Recuerden que estos títulos fueron puestos por nosotros para dividir un poco los capítulos, pero estaba todo de corrido, esto, escrito originalmente, ¿no? Entonces, nosotros terminamos el otro día cuando José interpreta el sueño del faraón. Acuérdense que faraón era como un gobernante, un presidente, un rey, se le llamaba así faraón a los reyes egipcios. Entonces lo llamaba faraón, pero era el rey principal, el presidente, vamos a decir nosotros en este tiempo. Entonces José este hombre tuvo un sueño, ¿no es cierto? Y nadie se lo podía interpretar, los adivinos, los magos. Entonces se acordaron, hay un hombre, José, que está en la cárcel, se acordó el copero, que a mí me reveló un sueño. Eso lo pueden leer más atrás, ¿no es cierto? Y bueno, y se acordó, lo mandaron a llamar a José, lo sacaron de la cárcel, lo vistieron, lo perfumaron, todo, se lo presentaron al rey. Y el rey le contó el sueño, ¿no? Y bueno, y José dio la interpretación de Dios, ¿no? No se la dio él, sino Dios le dio esa interpretación. Y bueno, y José le aconsejó que busque un hombre prudente, sabio, dicen los capítulos, el versículo anterior, ¿no? Que gobierne todo Egipto. ¿Por qué? Porque venía una gran cosecha, 7 años de mucha riqueza agrícola, ganadera, así, y 7 años de sequía, malaria, de hambre, así nomás. 7 días prósperos el clima y 7 años, 7 años. Muy malos, donde no iba a haber para comer. Eso le reveló el Dios al faraón y José se lo tradujo, porque él no entendía que era la visión esa, ¿no? No entendía el sueño. Entonces, bueno, busca un hombre prudente, le dio todas las directivas, José. Eso lo pueden leer antes del 37. Un hombre prudente, sabio, ponga administrador en cada región de Egipto, junte todo el grano, lo junte, cóbrele la quinta parte a todos los súbditos, digamos. Es como un impuesto, porque yo pensaba la quinta parte es como el 20%. Ellos cosechaban 100 pesos, 20 pesos eran en grano para el país, para el gobierno, ¿no? No. 20 sí o sí tenían que ir para el imperio, digamos. Pero tenía un propósito. No era para enriquecerse, sino para prepararse para el hambre que venía. Guarda. Y bueno, entonces empezamos el 37 y dice, y la idea, porque lo dijimos anteriormente rápidamente, ustedes lo pueden leer, y la idea, también tengo yo acá, la palabra, pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. O sea que, pensemos, ¿no? José era un judío, estaba en la cárcel, nadie lo conocía, era un don nadie. En la cárcel sí, porque él ya estaba al servicio del carcelero, él se ocupaba de todo. Tenía ese don, José, ¿no? Pero a nadie lo conocía. Entonces, ¿le pareció bien a Faraón? O sea, un caído del cielo, como que dice que este hombre que vino, José, le cayó bien al Faraón y a todos sus siervos, Entonces Faraón, el 38 dice, dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Ese creo que es el pasaje de todo esto. Es lo más. Creo que es el más ¿Y sí? sobresaliente, ¿no?
¿eh? Vamos a leer la idea. Y Faraón, el 39, dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. ¿Eh? ¿Qué le parece? Un hombre que nadie lo conocía, que estaba en la cárcel y le reveló un sueño a un copero que estaba en la cárcel, justo cuando él estaba ahí también en la cárcel, le reveló un sueño. Pasaron, no sé si 2 años que pasaron, no dice, no sé cuántos años pasaron, para que este hombre, se acordó de que este José le reveló un sueño en la cárcel. Entonces, como nadie se lo podía revelar al faraón, dijo, yo me acuerdo de este hombre. Y lo agarraron de los pelos y lo llevaron al faraón y ahí está. Vemos cómo Dios actúa, ¿no? Cómo ese Dios así, decíamos el otro día, ¿no? Pasa el tiempo y nosotros nos parece como que Dios no se acuerda de nosotros, que la verdad, no sé si le pasó por la cabeza a José, pero Dios lo sacó de un día para el otro de la cárcel. Y qué bueno que también dice que qué bueno eso para mí a nosotros, ¿no? Que lo que él dijo cayó bien. O sea, llegó. Miren que ahí no eran unos caídos, eran personas instruidas, ¿no? Que el consejo que él le daba era algo muy, ¿cómo que puedo decir? Muy sabio, ¿no es cierto? Muy sabio y como él le reveló el sueño también y le dio la idea para enfrentar esto. Y también que reconocieron que tenía este espíritu, dice, ¿y quién el espíritu de Dios? Bueno, sabemos que ellos adoraban a otros ídolos, que eran paganos, que no creían en Jehová, pero ellos reconocían que este hombre tenía algo de Dios, tenía algo de Dios. ¿Mm? Qué bueno que nosotros también puedan la gente ver algo, que tenemos el espíritu de Dios, ¿no? El espíritu de Dios, que seamos sabios como este hombre, ¿no? Y también reconocía que Dios le ha puesto, le dice Dios, te ha hecho saber todo esto. Y él mismo lo había dicho, ¿se acuerdan? Cuando él reveló el sueño, Dios dice, Dios te lo dará, Dios te dará la respuesta. Acá dice el versículo 16, perdón. No son mis palabras, ¿no? No está a mí, dice. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Eso lo pueden leer, 41 dice. O sea que vemos José ponen delante a Dios que al hombre, ¿no? Eso también para tener en cuenta. Dios es el que hace todas las cosas, nosotros no. Amén. Bueno, si alguien quiere decir algo, si no seguimos. Yo quería leer un pasaje porque acá me lleva a también Daniel, que también es como que un poquito parecido, ¿cierto? Sí. A José en muchas cosas, ¿no? Daniel 4:8, que habla de la locura de Nabucodonosor. Sí. Dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, minúscula, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Bueno, ellos creían que el Dios era otro, también, como que otro, ¿no? Los dioses santos. Y dice, conté delante de él el sueño diciendo, ¿no? Ahí cuenta, ¿no? Cómo Daniel le interpreta el sueño también a otro rey, que este era de Babilonia, para la gente que no sabe, Nabucodonosor. Un nombre medio difícil. Bueno, después da otro versículo, pero bueno, así también hoy en día el Espíritu Santo está dentro del creyente, ¿cierto? De que siga a Cristo. Entonces, qué bueno que él pudo reconocer eso, ¿no? Y qué bueno sería que también la gente pueda ver eso, reconocer que nosotros somos distintos, que está el Espíritu de Dios. Amén. En nosotros. Sí, ¿no? Porque a veces
a lo mejor no, la gente no se da cuenta, ¿no? Entonces es algo que tenemos que pedir a Dios, que Dios, la gente puede decir, esta persona es distinta, tiene algo distinto, ¿no? Que puedan ver al Señor realmente en nosotros. Y bueno, y él vemos que sigue todo el plan de Dios, ¿no? Que después vamos a ver, no vamos a adelantarnos mucho, porque no queremos llegar al otro. Vemos cómo va preparando todo para que el pueblo de Dios, ¿cierto?, pueda sobrevivir, que era Israel en su momento, ¿no? Todo va unido, ¿no? Acá. Dios los ayudaba en la cárcel, a pesar de todas las cosas. Vemos cómo Dios estaba con José. Amén, Señor. Y seguía ayudándolo hasta esta posición que era una de las máximas, ¿no? Sí. Que podían tener, digamos. Bueno, Sí. estaba primero obviamente Ahora el rey, sí. ¿no? Pero él gobernaba todo, ¿no? Bueno, Tomás, no sé si quieres decir algo más, y si no, le dejamos. Bueno, decirle que en esta versión dice el 39, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Mira, José, la competencia, es decir, la capacidad de hacer eso que ellos escucharon. Pero vemos que José fue muy humilde, porque él dijo, busca una persona que haga eso, no se puso él mismo delante. Entonces, eso es una lección para nosotros, que no nos pongamos delante, sino esperemos que Dios nos exalte, porque el que se exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido, es la palabra. Entonces, José hizo bien quedarse en silencio. Busquen a alguien. Yo lo que soy es un preso, yo lo que soy es un hebreo, un esclavo. Busquen a alguien que haga eso. Y ellos mismos reconocieron la sabiduría de José y dijeron, este es el hombre que tiene la sabiduría y que tiene la competencia para hacer eso. Y eso que ellos no sabían, que José ya había ministrado muy bien la casa de Potifar y que está ministrando muy bien la cárcel. José tenía mucha experiencia ya ministrando. Y ellos no, de una vez, porque vieron la sabiduría con que él habló, de una vez lo pusieron a él. Así que hay que dejar que Dios sea el que salte a uno y no está buscando la propia exaltación. Hasta ahí lo dejo. Amén, Señor. Lo importante, ¿no?, de la sabiduría, ¿no? Que él es el que realmente, yo creo, le dio esa sabiduría, ¿no? Porque a veces, como decía nuestro hermano, nosotros mismos, ¿no? Pero él es que hace sabios, no hace sabios, ¿no? La sabiduría viene de Dios. Amén, y todo lo que él sabía, Dios lo estaba capacitando, ¿no? Dándole esa sabiduría. Amén. Bueno, entonces dejamos en el 40, el versículo 40 dice, el faraón dice, tú estarás sobre mi casa. Mi casa era la casa presidencial y sobre todo el imperio, digamos, Egipto. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Mira, dijo el 41, faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Una vez más, desde la cárcel salió y se ha puesto, después del presidente o el faraón estaba él. Y el pueblo también tenía que obedecerle a él. Faraón dijo también a José, el B42, y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano. Claro, porque tenían un anillo que tenía como un sellito. Claro. Entonces ellos cuando hacían una carta, algo, lo sellaban con ese sello que tenía el anillo y eso era palabra de Dios, digamos nosotros. La autorización máxima del presidente, en este caso Faraón. Se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. O sea, miren, y lo vistió con vestidura de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto.
En 44. Entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Siguen levantándolo a José, siguen levantando bien. También nos recuerda cuando el Señor dice que cuando nosotros nos arrepentimos, nos volvemos a Dios, lo recibimos como Señor y Salvador y pasamos a ser hijos de Dios, Él no, es como nos viste así, nos da un nivel alto a los ojos de Dios, un nivel alto de ya. Me acuerdo, por ejemplo, los dos hermanos, ¿no es cierto? Que uno se fue, gastó toda la plata, ¿no se acuerdan? Gastó toda la plata y después vino arrepentido y su padre, ¿qué hizo? Lo hizo vestir, le hizo, vamos a hacer fiesta, dice, porque este se había perdido y ahora es encontrado, no sé. También así pasa cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Dios nos da una nueva naturaleza, dice que somos sacerdotes, somos real sacerdocio, linaje escogido, todo, ¿no es cierto? Todos los honores Dios nos da, a pesar de que la obra es de Él, ¿no? La obra salvadora, todo. Y a José también lo levantaron de esa forma. Todas las personas también tenían que arrodillarse. Mire que para arrodillarse no se. Todo un reconocimiento para José. Después, entonces, Faraón lo llamó a José por el nombre de. Yo tengo acá escrito Sabnat Panea. Sabnat Panea. Que significa, dice acá, probablemente, Dios habla, Él vive. Vos, Tomás, ¿cómo lo tenés eso? ¿Tenés alguna? Sí, aquí dice Safenat Panea. Safenat. Safnat. Acá sí, acá también. Safnat. Ok. Panea. Bueno, acá dice Dios habla o el que vive la traducción. Y también le dio una mujer, a Asenat se llamaba, hija de Potífera, sí, Potífera dice, sacerdote de Om, o de Heliópolis, Om. Acá vemos como, yo pensaba, acá Dios él aceptó también esta mujer, ¿no? Que no era judía, que no era de su familia. Lo aceptó y era un sacerdote. Como quien dice, era un ministro que de su ídolo o dioses que creían los egipcios. Bueno, acá como que vemos que en ningún momento, bueno, vemos que no lo dicen, ¿no? Que Dios dijo algo acerca de esto. Yo creo que fue como algo, me hace acordar también a, no, Esther era. Sí. Esther, ¿cierto? Que bueno, ella también se casó, digamos, con el rey Asuero, que también no era, ¿cierto? No era, digamos, de Israel. Pero bueno, fueron como matrimonios que Dios permitió, ¿cierto? Porque tenían un propósito, ¿no? Pero en sí sabemos que ellos tenían un mandamiento, por así decir, de no juntarse con mujeres ni hombres de otros países, se puede decir. Sí, de otros países. De otras culturas. Que no crean en el Jehová. Bueno, claro, para que no haya de eso, ¿no? Pero bueno, acá, bueno, es como que a lo mejor no había otra alternativa al ser él nombrado, ¿no? Gobernador. Sí. Era todas cosas que se hacían en ese tiempo, ¿cierto? Era así, en esa cultura, por así decir, ¿no? Así que bueno. Sí. Bueno, si tenés que algo para decir, interrumpir, Tomás. Bueno, decir que aquí en la Biblia dice que la ciudad de On significa ciudad del sol. Sabemos que esas culturas egipcias lo que más veneraban era el sol, la luna y esas cosas.
Creo que esos dioses egipcios son muy famosos hoy en día también, que es Ra, uno se llama Ra, otro se llama, Sí. bueno, se me fue el nombre, pero son dioses muy famosos. Y entonces desde ese tiempo ya se estaba adorando esos dioses. Y al parecer los sacerdotes tenían una alta categoría en esa sociedad. Y dijeron, bueno, ya que José es el segundo, vamos a darle esta hija de sacerdote, porque es como de la familia más poderosa de los sacerdotes. Y le dieron a esa hija como para afianzar que es verdad que él era el segundo al mando, que no era un cualquiera. Entonces me parece que por ahí va esa decisión de darle esa hija de ese sacerdote para ese fin, para que él como que se sepa que él es importante. Y sí, es verdad, también me recordaste ahí, Carolina, a Mardoqueo, que después de todo lo que él pasó, el rey lo puso como de segundo el mando también, y creo que le dio el anillo también a Mardoqueo, le dio mucha honra. Así que también Mardoqueo gozó de ese privilegio de que cuando uno sirve a Dios, Dios lo exalta a veces a esas posiciones de poder. Amén. Bueno, terminando entonces el 45, dice, y salió José por toda la tierra de Egipto. Salió a ver todo porque él tenía que recorrer, claro, él tenía que... Él no solo... él sabía que iba a haber gran cosecha, porque iba a haber 7 años de abundancia, pero él tenía que estar al tanto de todo, ¿no? O sea, yo digo, no se quedó sentado en los laureles, él fue a maximizar, digamos nosotros, la producción. Que bueno, que yo creo que le habrá dicho, bueno, siembren así, siembren asá, mejoren esto, porque tenía un don de administración, bueno, como quien dice. Entonces lo habrá a los chacareros, mira, acá vamos a sembrar, no, acá podemos hacer esto, para que la producción sea máxima, porque venían años de hambre. Entonces él tenía que estar también en eso, ¿no? En el cuidado de esas cosechas que iba a haber en esos 7 años. Recorrió toda la tierra de Egipto. José, el 46 dice, José tenía 30 años. 30 años, nada más. Cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Yo acá buscaba también, cuando dice tenía 30 años, me lleva allá lo que leímos, Génesis 37:2, dice que José tenía 17 años y apacentaba el rebaño con sus hermanos. 37:2. José tenía 17 años cuando apacentaba el rebaño. Después habla de los sueños de José, cuando él sueña que se postran 11 manojos de trigo y él estaba en el medio del manojo de él. Entonces, después ve otro sueño que está la luna, el sol, y 11 estrellas se inclinan ante él. Entonces el padre se enojó, Jacob, porque, ¿qué? Yo y tu madre nos vamos a inclinar delante tuyo, y tu hermano, ¿viste? Pero dice que Jacob pensaba en todo esto, ¿no? Reflexionaba. Y los hermanos le tenían una envidia, más o menos. Pero bueno, pero después de eso, ya habla cuando lo entregan a José, los hermanos. O sea que él si no tenía 17 años, cuando fue vendido por su hermano, ¿cuánto tendría? 18, 19, o sea, era joven. ¿Y pasaron cuántos años? Ya es de 30. Pasaron 12 años mínimo. 13 podría ser, pero vamos a pensar que son 12. Vamos a hacer que sean 10, pero son muchos años que él esperó. Todos esos años para que sea reconocido, o sea, porque él estaba bien en su familia, él era adorado por su padre casi, era Jacob, el que más quería, tenía una familia, todo bien, hasta que fue arrancado eso porque los hermanos lo vendieron, por envidia, por bronca, lo vendieron, lo quisieron matar, pero no, Dios no permitió, lo vendieron y pasó todas estas penurias, ¿no?
fue acusado de adulterio, de fornicación, fue mandado a la cárcel. Y después de tantos años, Dios lo levanta así. O sea que una enseñanza para nosotros también, ¿no? Dios va a hacer justicia. Dios hace justicia. Le hizo con José. Y bueno, y el 46 dice, 47, perdón, dijimos que recorrió toda la tierra de Egipto y produjo la tierra a manos llenas durante los 7 años de abundancia. Y él recogió todo el fruto de estos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó el alimento en las ciudades, y guardó en cada ciudad el fruto de sus campos circunvencinos. Así José almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Como la descendencia de que Dios le prometió a Abraham, ¿no? Como la arena del mar. Impresionante. Entonces vemos que yo pensaba, no solo en Egipto habrá producido mucho, porque vamos a ver que después el hambre fue, dice que en toda la tierra conocida de ese tiempo hubo hambre. Y yo creo que también en otros lugares hubo abundancia. Podemos pensar que hubo, pero no estaba ministrando José ahí. Dios levantó a José para este momento, para este lugar, para este imperio, como decía, o país, que después Dios iba a usar, ¿no es cierto? Porque ya te dan su plan que Dios iba a usar este mismo imperio también para su pueblo. Entonces vemos cómo se produjo, se comprobó lo del sueño de él, que iba a haber 7 años de abundancia, pero ahora viene la acumulación después, ¿no? Bueno, después dice los hijos que le nacieron a José. El 50, le nacieron a José 2 hijos, antes de que llegaran los años de hambre, los que le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Perdón, ¿me pasé? El 50. Sí, al primogénito, perdón. Y al primogénito José le puso el nombre de Manasés. Dice, el que hace olvidar, tengo yo. Porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el segundo le puso el nombre de Efraín. Fecundo significa. Porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Amén. Entonces vemos cómo ahora Dios lo prospera con hijos. Ahí está Manasés y Efraín. Manasés los y dos Efraín. que después entraron en las 12 tribus, ¿no? Sí, Claro. Perdón. Entonces vemos cómo se va cumpliendo el sueño que Dios le reveló al faraón y a través de José. Y bueno, pero después dice el 53, cuando pasaron los 7 años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho, entonces hubo hambre en todas las tierras, acá dicen todas las tierras. En todos los países, acá dice. ¿Bien? Pero en toda la tierra de Egipto había pan. Qué bárbaro, como yo decía, ¿no? En otro lado también casi seguro que hubo abundancia, pero no tenían la palabra de Dios que tuvo acá, le quiso revelar al faraón por medio de José. Claro. ¿No? Y ellos capaz que cosecharon mucho y los desperdiciaron, no guardaron, no fueron previsores, Claro. porque no tenían conocimiento, o porque a veces no somos previsores también nosotros, ¿no? Qué importante que a veces cuando hay de más, guardar de alguna forma para que tengamos un ahorro, diríamos nosotros, no sé. Porque va a haber días malos, ¿no? Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en Egipto había pan. Había cereal, ¿no? Para hacer el pan.
El 57, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y Faraón dijo a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os diga. Se lavó las manos y bueno, anda. Él sabe lo que va a hacer. Y el hambre se extendió sobre toda la faz de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. O sea que también ve, no solo a Egipto, sino a otros países. Ujú, Y después a su misma familia, claro. que no eran egipcios. Ujú. O sea que, qué bendición que tuvo, ¿no es cierto? Cómo Dios puede preparar las cosas para bien, porque José, ya le digo, José, qué vida, ¿verdad? ¿Qué vida me tocó? ¿No? De 18 años, 7, me sacaron de mi familia, me acusaron de fornicación, me tiraron en la cárcel, pero así todo, donde estaba, Dios lo prosperaba, él, ¿no? ¿Y qué pasará conmigo, no? Y bueno, y Dios tenía un plan con él, ¿no? Un gran plan. ¿Qué les parece a usted, hermano? Acá dice, llamó José el nombre de Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. O sea, cuando dice todo mi trabajo, no sé cómo dice ahí Tomás el 51. Dice en esa versión. Dice, al primero lo llamó Manasés porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Viste, bueno, mi trabajo, bueno, mis problemas, los dolores. O sea, ahí está diciendo, ¿no? Dios me ha hecho olvidar con esta alegría de este hijo, ¿no? O sea, nosotros leemos toda la historia de José y creemos que bueno, sí, Dios estaba con él, todo, y que él no, pero fue duro para él, ¿no? Todo ese tiempo. Por eso él siempre decía, acordate de mí, le decía cuando al copero, al lado, ¿no? Obviamente que, aunque Dios lo bendecía en el lugar donde estaba, él estaba preso. Estaba preso, entonces Sí. realmente él sufrió, pero aún así lo que podemos ver que él, al mantenerse fiel a Dios, Dios en medio de todo eso lo seguía ayudando, levantando y haciendo que él esté mejor de lo que podría haber estado, porque si no, a lo mejor estado peor, ¿no? Pero al estar así, por lo menos hizo a lo mejor un poco más llevadero, por ejemplo en la cárcel, todo eso, estar ahí, digamos, ¿no? Porque Dios lo había puesto en otra posición. Así que bueno, Dios realmente recompensa. Vemos que Dios recompensa la fe de sus hijos si permanecemos fieles aún en medio de cualquier situación de nuestra vida. Muchas veces cuando vienen dificultades, cosas en nuestra vida, enseguida como que queremos bueno, entonces dejo a Dios, dejo a Cristo, porque al final, ¿por qué no me ayuda Dios? ¿Por qué no me saca de esto? ¿Por qué no? Hay mucha gente con ese pensamiento, que mientras Dios, toda su vida va bien, mientras Dios contesta, por así decir, sus peticiones, todas sus necesidades, están bien, pero cuando llega el momento de la prueba, de alguna cuestión, ya se apartan. Entonces acá vemos José que a pesar de todo él seguía confiando en Dios, y Dios lo recompensó, lo levantó, y vemos ahora cómo él está saliendo de todo eso, ¿no? Está olvidando todo eso que él pasó. Eso es muy importante porque hay un pensamiento de las personas que quieren acercarse a Dios simplemente para que Dios los bendiga, los ayude, para que tengan salud, para que tengan, ¿no? Y no saben que el creer en Dios, el seguir a Cristo, no significa
tener una vida libre de dificultades. Eso es una gran mentira, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno les habla de Dios a las personas, no crearle una sensación de que venía Cristo y como había antes en mis tiempos, Él es la solución a todos tus problemas. Pareciera que como un antídoto. Y no es así, ¿cierto? Si bien Dios muchas veces sana, nos ayuda, nos saca de ciertas situaciones, nos ayuda, eso no quiere decir que nuestra vida va a estar libre de toda dificultad. Al contrario, muchas veces vienen más dificultades por seguir al Señor, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, hermano. Amén, Señor. ¿Tenés algo para compartir? Y ya vamos terminando. Sí, eso de que él tenía 30 años me acordó mucho a David, porque David también se le hizo la promesa de ser rey jovencito, creo que tenía 17 años también, incluso, cuando dijo, tú vas a ser rey. ¿Y cuándo fue que fue rey? A los 30 años también. O sea, tuvo todo ese tiempo con esa promesa. Y como quien dice, Dios no se la cumplía hasta el tiempo que llegó, el tiempo adecuado de los 30 años. Y también le pasó a José. Entonces, eso es una lección para nosotros, que a veces uno tiene que pasar muchos años de prueba, muchos años de sufrimiento, para que ya Dios le dé como un respiro a uno y lo ponga en una posición que Dios quiere. Porque es que tenemos que aprender a madurar y eso. Todas esas cosas que José pasó fueron entrenamientos, pruebas que Dios le dio para que él pueda ser mejor. Y también en el caso de David también, las pruebas, las persecuciones. Amén. Y los dos estuvieron fieles a Dios. Que ese fue el tiempo que más David se mantuvo fiel, el tiempo desde ese tiempo hasta que fue rey, porque después que fue rey fue que empezó a cometer los pecados graves que ya conocemos, que él cometió. Así que esos tiempos de prueba hay que estar firme en Dios hasta que ya Dios le dé la victoria a uno en el área que Dios quiere que uno esté. Entonces tenemos que recordar eso. Si estamos en un tiempo de prueba, confiar en Dios, que Dios nos va a poner en un lugar más alto al final. Y ser previsores, como dijo Omar, que en estos tiempos de abundancia, José no perdió el tiempo, no se confió. De una vez empezó a recolectar todos los alimentos. De una vez empezó a hacer los graneros. Y en esta versión dice, ya no había forma de mantener el control. O sea, había tanto alimento que no había forma. Porque José fue diligente en eso. Tenemos que ser diligentes con las bendiciones que Dios nos da, aprovecharlas, porque no sabemos el día de mañana qué pasará. José en este caso sí lo sabía, por eso lo estaba haciendo, pero nosotros sabemos que el mundo va mal, el mundo va de mal en peor. La Biblia dice que todo va a ser peor y que va a haber, los alimentos van a ser más caros porque va a haber los jinetes del apocalipsis que van a traer hambre y eso. Entonces siempre hay que tener cuidado de ahorrar bien los alimentos y los recursos que uno tiene para no pasar necesidad el día de mañana. Así que muy bien esta historia y seguimos adelante. Amén, Señor. Así es, quería decir que las pruebas en nuestra vida nos ayudan, ¿cierto?, a crecer y a madurar. Es como el niño, ¿cierto? Cuando va creciendo, los padres, ¿cierto?, tienen que permitir que el niño se golpee, ¿cierto? Porque si no, el chico nunca va a aprender realmente, ¿no? Que eso no tiene que hacer, o el sufrimiento, ¿no? Es así. Lamentablemente, muchas veces, justamente, el no tener, no pasar a veces por muchas dificultades no nos ayuda. Por eso Dios a veces permite siempre alguna cosa en nuestra vida, para que dependamos de Él, para que aprendamos. Amén, Señor, sí, Señor. No es lo mismo después que uno pasa una prueba y sale de esa prueba, sale más fortalecido, porque ahí es donde uno realmente vive la fe, realmente, ¿no? En los momentos difíciles. Señor, hay una canción que dice, en la aflicción tú brillas más, en la aflicción, ahí brilla más Dios que en los momentos buenos de nuestra vida. En los momentos donde estamos más mal, más sumidos, ahí donde
el Señor brilla más, lo podemos ver en nuestra vida, ¿no? Y aprendemos a confiar en Él y a esperar el tiempo de Dios. Entonces que no tenemos que, cuando vienen las cosas difíciles, rebelarnos contra Dios, ponernos malas, decir, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Sino confiar de que Dios tiene el control. Y Dios tenía el control de la vida de José y también tiene el control de nuestra vida. Nada de lo que pasa en nuestra vida Dios lo tiene de descuido que no sabe. Todo Él tiene un control de lo que nos pasa. Él sabe por qué lo permite en nuestra vida. Y debemos confiar en eso. Bueno, ¿querés decir algo más? Si no tomaste, que termine el... No, ya está, ya dijimos todo sobre José, hermoso pasaje. Amén. Invitamos a todos los hermanos que puedan seguir esta serie de videos de Génesis. Ya la próxima vez estaremos en el capítulo 42, donde ya los hermanos van a buscar comida a Egipto y José los ve. Así que no se pierdan esa historia, muy interesante. Y si quieren ver los videos anteriores, pueden verlo ahí en el canal. Así que hasta aquí este video. Gracias y paz de parte del Señor. Gracias y paz. Que el Señor les bendiga.